Hola, hola, muy buenos días desde la querida Ciudad de México. Empezamos segundo programa de esta temporada 2 de lo que es ahora el tercer tiempo, con ya, pues como sabéis, nuevos invitados y grandes temas que vamos a comentar a lo largo de este verano, ¿no? Cumpliendo con la Copa América, con la Eurocopa de fútbol masculino. En un domingo 16 en donde estamos en plena Eurocopa, que inició, como sabréis, el viernes 14 con el anfitrión, con Alemania, ¿no? Goleando 5-1 a Escocia, ¿no? Que no jugaba un torneo de estas características desde el Mundial 98. Entonces, pues bueno, muy interesante, lo comentaremos con todos nuestros colaboradores televidentes en el día de hoy. Un domingo soleado aquí en México, 18 horas en las frías Europas. Que si bien ahora, bueno, empieza el calorcito. Está mi socio, como siempre. Manu, ¿qué tal? Gusto verte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, socio? ¿Cómo estás? Decís que hay sol, pero acá hay lluvia. De todas maneras, todos sonríen los niños. Sonríen los niños porque ha vuelto al fútbol, ¿no? O sea, ya con el programa que tenemos, a mí me preguntan qué haces hoy, pues yo digo, mira, estoy en la tele viendo fútbol. Ahora está jugando, de hecho, un partido en directo, ¿no, Manu? Claro, claro. Partido en directo importante, la verdad. Como bien decías, se comenzó con Alemania, el anfitrión, pero hoy es Eslovenia contra Dinamarca. No lo vamos a poder ver, lastimosamente, pero nos enteramos del resultado después. Sin problema, sin problema. Parece un duelo de Tour de Francia que inicia en 2 semanas entre Vingegaard y Pogačar. Todavía no, pero esto es la Eurocopa. Tenemos un invitado muy especial en el día de hoy, Manu, pero antes que nada sé que has hecho trabajo esta semana, tienes un par de cositas que comentarnos, ¿no? ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Un poco como eje conductor. Gracias, Jorge. Vamos a hablar un poco sobre cómo se evalúa un jugador de fútbol y le llamamos a esto valorizando el talento, cuánto cuesta ganar. Y quería comenzar con una citación. No es tan famoso el libro, pero de todas maneras lo digo y comienzo. Monchi es la bella historia de las tardes de videojuegos de nuestra infancia hecha realidad. Me cojo mi equipo en segunda, comprar jugadores baratos que solo yo sé que son buenos, voy ganando y subiendo y luego los vendo por una millonada para volver a empezar. Y sigo ganando y ganando porque nadie es tan agudo ni detecta el talento mejor que yo. Este es Daniel Pinilla, un escritor y periodista español, en su libro El método Monchi, las claves del sistema del trabajo del rey Midas del fútbol. Jorge, ¿tú sabes quién es Monchi? Monchi, pues conocidísimo, ¿no? En España, con una larga trayectoria en lo que es el Sevilla, pero también ha estado en otros equipos internacionales como director deportivo. Creo que empezó como jugador de fútbol, era portero, si no me equivoco, ¿no, Manu? Claro, claro, era portero, era segundo portero, jugó incluso con Maradona. Las historias de Monchi. Pero sí, bueno, se hizo célebre, famoso con su método, ¿no? No sé muy bien cómo definiríamos el método Monchi, pero como director deportivo ha sabido sacar tajada de grandes fichajes, ¿no? De jugadores quizás con un gran potencial, pero menos conocido, ¿no? Y a nivel de ventas, pues el Sevilla siempre ha sido un equipo junto con Monchi que ha sabido vender muy bien y explotar mucho, ¿no? A los jugadores que ha logrado tener. Claro, claro. Y no es el único director deportivo famoso, para no ser un poco hispanocéntrico. Hay otros directores deportivos con metodologías diferentes. Por ejemplo, Michael Zorc, famoso en el Borussia Dortmund, también exjugador. Si no estoy mal, es el jugador del Borussia Dortmund con más partidos que ha jugado con esa camiseta. Y él usó la misma metodología que Monchi, ¿verdad? Usando Big Data, usando esta ventaja competitiva de tener y evaluar jugadores a través de información que solo ellos manejan. Pero también está Giovanni Sartori, pero él es completamente diferente, él es más ojo tradicional, ojo crítico, que subió y metió al Chievo Verona a Champions League, al Atalanta lo metió al Champions League y al Bologna esta temporada lo metió a la Champions League. También está Michael Edwards, Boloña de Thiago Mota, ¿no? claro, claro, Thiago Motta, el Atalanta y Gianpiero Gasperini también. Y se ha estado moviendo por equipos italianos, pero digamos, ese ojo crítico nadie se lo quita. Está Michael Edwards también, que es el director deportivo del Liverpool, ahora en un nuevo rol, en una etapa post-club, en un rol más ejecutivo, pero aún así que estuvo en el Tottenham y en el Liverpool y a él se le atribuye muchas cosas, entre ellos también usa mucha analítica. El gol que le mete Origi al Barcelona lo descubre su equipo al darse cuenta que el Barcelona le da la vuelta
a los tiros de esquina y ahí se podía sorprender al Barcelona. Y finalmente, el último que quiero hablar hoy, Luis Campos, portugués, ¿verdad? Pero él tiene un rol diferente con el Lille y con el Mónaco. Siempre fue un consultor externo, nunca fue director deportivo, hasta en el PSG. En el PSG ahorita es director deportivo, todos con metodologías diferentes, ¿verdad? Me resulta muy curioso, ¿no? La figura del director deportivo. No sé muy bien cuándo se popularizó este esquema, ¿no? Dentro de las instituciones del fútbol. Yo te podría hablar del Madrid, ¿no? Que en ese sentido el Real Madrid pues tiene un estilo bastante tradicional, una centralización, ¿no? De poder total alrededor de la figura del presidente Florentino Pérez, sin un director deportivo. En su momento pues intentó incluir a Valdano, ¿no? En la época de Mourinho. Mourinho no estaba muy de acuerdo con esa situación y el Madrid siempre se ha movido mucho por un esquema muy simple de tener un presidente y 2 o 3 personas a su alrededor para una política de fichajes que se ha visto muy exitosa en cuanto a grandes jóvenes jugadores que se consagran, ¿no? Eso del director deportivo, Manu, ¿tú lo ves imprescindible? ¿Es algo que consideras necesario para clubes quizás de pequeña tabla que van creciendo? ¿Cómo sientes esa cuestión? O de darte una respuesta pues material, ¿verdad? Pero sí depende mucho de la estructura, ¿verdad? Depende mucho de la estructura del club, depende mucho de las exigencias del entrenador, ¿verdad? Si tenés un entrenador como José Mourinho o como Antonio Conte, que quiere tener mucha mano en el mercado, ¿verdad? Que quiere pedir a sus jugadores, que sabe dónde está la lealtad, sabe con ojo crítico dónde está el liderazgo, probablemente un director deportivo no es una buena idea. Si tenés un club que trata de justamente establecerse en el tiempo, en una línea, ¿verdad? En una identidad de fútbol, como en el Borussia Dortmund, sí, un director deportivo es lo mejor, ¿verdad? Director deportivo que sigue una misma trazabilidad de tipos de jugador, ¿verdad? Jugadores que se pueden salir jugando con el pie, un portero que puede salir con el pie también, laterales que se pueden meter en medio, todo esto, pues son metodologías, como te decía, y por eso es bien importante que cada uno entre dentro de su estructura, como lo decías, ¿verdad? Pero De hecho, socio, pienso mucho en un director deportivo español de los más reconocidos, Víctor Oltra, no sé si te suena. Él estuvo en el Leeds United, ¿no? Trajo a Marcelo Bielsa y pues toda la estructura que hizo que el Leeds subiese a primera división en la Premier League, pues se debe también a figuras como Víctor Oltra, que quizás están detrás de cámara, pero que tienen una influencia enorme según qué tipo de equipo, ¿no? claro, y para decirte ahí dos pequeñas historias famosas, Víctor Horta primero era asistencia de Monchi, todo lo que aprendió lo aprendió de Monchi, y segundo, decías fuera de cámara, pero él también es una persona muy pasional, y hay videos donde sale Víctor Horta celebrando goles, peleándose con aficionados, porque es una persona muy pasional, ¿verdad? Pero siempre haciéndolo detrás de cámaras, ¿verdad? Pero Súper bueno, interesante. sí, yo te quería preguntar, Jorge, los mortales, ¿cómo valorizamos ese talento? Porque hablamos de esta figura, ¿no? De esta figura erudita que lo sabe todo, pero los demás, ¿cómo los valorizamos? Totalmente, y creo que el talento en el fútbol es un tema muy subjetivo, ¿no? Yo podría decir que es una combinación de habilidades pues, innatas que puede tener un jugador, pues, que van a permitir que su jugador se pueda destacar en un campo de juego, ¿no? Eso puede ser a través de la técnica, la visión de juego, la toma de decisiones, la capacidad física, la creatividad, pero también la capacidad de adaptarse a nivel táctico a lo que le pide su entrenador y la estructura de un club. Los mortales, ¿no? El pueblo, como podríamos decir, yo creo que se lleva mucho por ese jugador técnico que hace cosas diferentes en el campo, ¿no? O sea, no es tan difícil, no es tan erudito ir a buscar eso. En un fútbol moderno que cada vez más es más táctico, más físico, con más normas y reglas, y parece eh, que limitamos, ¿no? A grandes promesas. Creo que es uno de los debates dentro del mundo del fútbol en donde quizás jugadores técnicos pasionales que se salen un poco de las normas de juego táctico no pueden crecer tanto o no aparecen tanto como podíamos ver anteriormente, ¿no? Hablamos de la escuela del fútbol sudamericano, que ha sido siempre la gran mano de obra, ¿no? del fútbol mundial, pero en ese sentido, pues yo creo que el jugador o el aficionado al fútbol ve mucho la característica técnica y el hecho de encontrar jugadores que puedan ser muy habilidosos con el balón y que definan por sí solos el partido, ¿no? No sé cómo lo ves tú, estoy pensando en gente muy general, muy normal, como podría ser
Neymar, que siempre ha sido un jugador que ha destacado, o el propio Vinicius en el día de hoy, ¿no? Un jugador muy polémico, hablaremos con nuestro invitado, ¿no? Porque es un jugador que va más allá de lo futbolístico hacia lo extradeportivo, pero hablando estrictamente de lo que pasa dentro del terreno de juego, pues estamos hablando de jugadores que quizás no se ven tan seguido y no sé si eso se debe más a cómo se está llevando el fútbol actualmente, ¿no? A nivel táctico. ¿Cómo lo ves tú, Van? Sí, comparto mucho y me permito incluso añadir que vivimos en la era de la información, sobreexpuestos, ¿verdad? A redes sociales, a lo que se dice en Twitter, lo que vemos en Instagram, en TikTok, ¿verdad? Y todo esto solo ayuda a formarnos una opinión de ciertos jugadores que meten un golazo y lo ves en 5 segundos, ¿no? Y se te formó una opinión de él. Y creo que eso ha cambiado también la manera de cómo vemos el fútbol. Lo vemos en instantes, no vemos los 90 minutos. Y esto ayuda mucho a que torneos como la Eurocopa, ¿verdad? Sea la ventana o la vitrina en la cual los jugadores pueden llegar a explotar y así se los lleva un gran equipo, ¿verdad? Porque probablemente siempre ha sido bueno, pero demostrarlo en el gran escenario con una presión enorme, con un nacionalismo que va detrás, con aficiones que se están peleando, como lo que está pasando entre los ingleses y los serbios ahora mismo, todo esto tiene un peso psicológico y eso ayuda mucho, ¿verdad? Ayuda mucho al jugador. Socio, y hablamos del talento de los futbolistas, ¿no? Que hablamos estrictamente de pues, habilidades físicas, técnicas, eh, mentales, etcétera. Pero, ¿qué es el talento para un entrenador de fútbol, no? Al final, eso también es una cuestión que es subjetiva, que lleva muchos análisis dentro del mundo del fútbol. Y yo siempre pienso, ¿no? Que un entrenador con talento es el que sabe sacar el máximo provecho de los jugadores que tiene y se adapta a lo que puede tener como equipo, ¿no? Estoy pensando en Bordalás con el Getafe, por ejemplo, que siempre ha sido un entrenador polémico, con muchas críticas, pero que me parece que siempre con una idea de juego claro y que a través de los jugadores y las capacidades y las limitaciones que tiene, sabe encontrar la mejor manera de sacar resultados, ¿no? Que al final eso es lo importante, ¿no? En el fútbol, más allá del romanticismo de que le lleguemos a buscar y el lirismo que busquemos nosotros, lo que va a definir el fútbol y la suerte de un equipo va a ser siempre el resultado y los goles, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. No le quito ni una palabra a tu intervención. Además que un entrenador, un director deportivo, un presidente, lo que quiere saber es no solo tus habilidades futbolísticas, cómo pasas el balón, cómo retrocedes, cómo reaccionas a las transiciones, sino también tu mental, cómo encajas en un colectivo, cómo te tomas una, una derrota, cómo reaccionas a que te sustituyan al minuto 70 siendo el 9 del equipo, ¿verdad? Todo esto es bien importante y estamos valorizando un todo, ¿verdad? Pero creo que eso lo va a tocar un poco más nuestro invitado, así que lo dejo un poco de lado. Perfecto, perfecto. Si quieres pasamos rápidamente a lo que han sido los primeros resultados de la Euro 2024, fútbol masculino. Lo comentábamos, ¿no? En el primer programa de previa que hicimos juntos, un poco cuáles eran los favoritos, las potenciales sorpresas. Lo cierto es que ya estamos de lleno en el torneo. El viernes, primer partido, ¿no? De inauguración, con un Alemania 4, un Alemania 5, Escocia 1, que si bien Escocia bueno, se quedó con un jugador menos, lo más palpable y lo más interesante de Escocia estuvo más en las gradas que en el campo de fútbol, ¿no? O sea, como tal. Partidazo de Alemania que, como decía, y como creo que coincidimos juntos, es uno de los grandes favoritos por todo el sentimentalismo que lleva jugar en casa, tener la despedida de una gran leyenda como Toni Kroos y jugadores tan jóvenes, ¿no? Como Musiala, Wirtz, que me parecen jugones y que pueden hacer que Alemania pues, llegue muy lejos en este torneo, ¿no? En casa. Esto fue la inauguración. El sábado tuvimos 3 partidos ya en el grupo A, con el Hungría 1, Suiza 3. Creo que no era un resultado muy, digamos, sorprendió un poquito, ¿no? Porque Hungría venía de hacer una gran clasificación y grandes resultados, ¿no? Ganándole 0-1 a Alemania. Suiza es verdad que siempre compite y saca provecho de sus jugadores, por lo que el partido terminó 1-3. Y ya en el grupo B tuvimos los 2 partidos del grupo B, los 4 equipos jugaron, con la grata sorpresa de la victoria de España 3-0. La España ya menos tiki-taka de lo que acostumbra. Es la primera vez que pierde la posesión en no sé cuántos partidos, ¿no? Pero es una España más directa, más vertical, que
que sabe acomodarse y adaptarse, ¿no?, a lo que es el fútbol del día de hoy, con dos grandes extremos, ¿no?, como son Nico Williams, Lamine Yamal, que es un pedazo de jugador, creo que es el más joven de la Eurocopa, si no me equivoco, con un 3-0 sobre una Croacia que es verdad que está un poquito ya con una generación que se está despidiendo, ¿no? Parece, yo cuando veo la alineación de Croacia, socio, parece que juegan los mismos desde hace 15 años. O sea, siempre veo a Brozovic, a Perisic, Modric, Kovacic. Es verdad que está Guardiola ahora, pero lo sacas del universo Guardiola y parece uno más. No sé qué hemos visto tú a Croacia, pero bueno, creo que España hizo un buen planteamiento y fue muy serio de principio a fin, ¿no? Claro, claro. No, sí, definitivamente es un cambio de generación. Lo que sí te puedo decir, y ahorita que estamos valorizando un poco el talento, aunque sea a nivel estadístico, el resultado es engañoso, ¿no? El resultado pareciera que España le dio una partida, digamos, muy al contraataque y que lo estuvo todo bajo control, pero en realidad cuando uno ve una estadística que se volvió famosa recientemente, los expected goals, Croacia le ganó a España en los expected goals, sabiendo que se tapó un penal, sabiendo que Sí. fallaron varias, pero aún así es impresionante, ¿verdad? Es impresionante. Totalmente. Y después, bueno, tuvimos el otro partido del grupo B, Italia 2, Albania 1, empezó ganando Albania 1-0, ¿no? Un gol tempranísimo, pero lo remontó Italia, ¿no? Pienso en el gol del empate, una jugada preparada de córner, que no sé exactamente quién cabecea, socio, me lo podrás comentar tú, pero podemos resaltar quizás uno de los grandes jugadores, ¿no? Un defensor que ahora se está hablando mucho, te lo dejo comentar, pero quizás es uno de los grandes nombres y uno de los grandes talentos, ¿no?, que podemos decir que están surgiendo en esta Eurocopa. Definitivamente, pues es nadie más que Ricardo Calafiori, gran central romano, que se fue de Roma hace 2 temporadas y ahorita explotó con el Bologna y digamos que su aura, se le dice mucho ahorita en redes sociales, le recuerda mucho a la Italia de estos defensores con pelo largo, altos, rápidos, fuertes, inteligentes, interceptores, ¿no? Y viene mucho esta nostalgia, pero también de cómo está jugando él y lo moderno que es, porque es un lateral, naturalmente, pero está jugando de central esta vez. Fíjate, pues estaremos muy atentos, ¿no?, al transcurso del torneo de este gran jugador. Quién sabe si el día de mañana, ¿no?, los grandes clubes, los tentáculos del mundo del negocio del fútbol van a por este gran jugador. Lo veremos muy pronto. Decir que en directo estamos también jugando ahora un partido, Eslovenia-Dinamarca. Está ganando Dinamarca, que acaba de marcar el gol 0-1 con gol de Eriksen, el famoso Eriksen, ahí está. No falla y bueno, una gran leyenda danesa, ¿no?, que da el primer gol para su equipo. Y bueno, pues sí, decimos que esos son los grandes resultados que hemos tenido hasta ahora. Obviamente, pues es solo el inicio de un gran torneo. La semana que viene también estaremos cubriendo desde ya con la previa de lo que es la Copa América, ¿no?, que inicia en Estados Unidos, de Estados Unidos a Argentina, con grandes clubes, tanto de CONMEBOL como de CONCACAF, que van a estar presentes. Lo comentaremos también en el día de hoy de manera de previa. Hemos tenido ciertos amistosos, ¿no? Argentina-Guatemala, Brasil, Colombia, que ganó 3-0. Parece que están empezando muy bien este camino a lo que es su potencial segunda Copa América. ¿Cómo viste a Guatemala-Argentina antes de pasar a nuestro primer invitado y al tema predilecto del día de hoy? Yo estoy subjetivamente biased, ¿verdad? Yo puedo hablar de Guatemala. Se jugó unos buenos 40 minutos contra Argentina. La gente acá en Guatemala estaba impresionada, pero las piernas no alcanzan, ¿verdad? Argentina tiene mucha intensidad. Aparte, pues los 2 primeros goles de Argentina fueron autodestrucción guatemalteca, ¿no? Pase del portero a Messi y luego un penalti que no se tuvo que haber cobrado porque se barre el defensa central Samayoa, que está jugando en Europa ahorita. Y Argentina es muy fuerte solo en calidad, ¿no? La conexión Di María, Messi arriba es demasiado fuerte. El cuarto gol que le mete Argentina a Guatemala es brutalmente bueno, ¿verdad? Y encima de tenemos a todo este medio campo técnico, ¿verdad? Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Giovanni Lo Celso, todo este medio campo es imposible quitarle la pelota, ¿no? Hace parte de uno de sus grandes competencias. Y ahorita que vamos a valorizar un poco el jugador, valorizo eso. Se te olvida el Colorado McAllister, ¿no? Con lo que te gusta a ti. Es cierto. McAllister, tremendo jugador. Todocampista, como dicen los niños ahora. Box to box, ¿no? Esto es muy moderno, ¿no? Nos estamos quedando viejos, Manu, pero bueno. Te dejo presentar a nuestro primer invitado. El tema del día de hoy
La idea es que, bueno, tengamos un intercambio muy amable con este invitado que conocemos desde hace mucho. Manu, te dejo comentarlo con más detalle y pasión, claro que sí. Claro que sí. Entonces, hablábamos mucho de evaluar, ¿no? De evaluarnos, qué somos como personas, qué somos como almas, como seres humanos, pero cómo nos evaluamos cuando se trata de liderazgo, ¿verdad? Yo te dejo esa espinita. ¿Por qué? Porque siempre evaluamos bien al mal líder. Yo quiero acá destacar a un buen líder, ¿no? A ese hombre que nos lideró, nos hizo seguirlos al séptimo infierno, ¿verdad? En varios torneos de fútbol jugamos con él en la universidad, para aquellos que no saben. Nos gritó varias veces, nos instaló esta mentalidad de ganador, ¿no? Donde no importaba si jugábamos bien o mal, lo importante era ganar. De nada sirve jugar 90 minutos si al final llorás, si al final te caes. Y sobre todo que él era el capitán de este equipo. Y quería destacar esto porque Pablo Cusack no solo evalúa sus propios jugadores, sino es doctorante en ciencia política de Sciences Po, del Instituto de Estudios Políticos de París, donde está terminando una tesis sobre la evaluación de los docentes en México y Chile. Y ahora mismo enseña la sociología del Estado, de las políticas públicas y de la evaluación en la Escuela Normal Superior de París. Entonces, Pablo, yo creo que este es un tema que te gusta mucho, que siempre te ha, ¿verdad? De alguna manera u otra, te has sentido muy aludido, así que yo te dejo exponernos por qué este tema, ¿verdad? Y qué es lo que nos tenés preparados. Pero de primero de nada, qué gusto saludarte. Desde luego, Manu, muchas gracias a ti y a Jorge por invitarme, que para mí siempre es un gusto hablar de estos temas y además, si puedo yo traérmelo un poco a eso, a la literatura, en sociología, en ciencia política, que controlo un poco, ¿no? Me lanzo directamente al tema, ¿no? Y yo, para tampoco hacer aquí una clase magistral, quería simplemente dar algunas pinceladas que a lo mejor luego podemos debatir un poco más o llevárnoslas a jugadores concretos. Y lo primero, un poco para continuar con el tema que estabais discutiendo antes en la introducción, que me parece importante e interesante distinguir no solo la calidad, el talento, la apreciación subjetiva del jugador, que es lo que nos permite, yo que sé, tener esos debates Pelé o Maradona, Messi, Cristiano, quién es el mejor de la historia, quién es el más talentoso. Eso, importantísimo, pero eso es una cosa que no podemos medir, ¿no? Que no podemos controlar, y es lo que da todo el juego, ¿no? Al otro extremo tenemos el precio, ¿no? Es decir, lo que paga contante y sonante un club por un jugador, los 100, 150 millones que están pagando ahora o los 500.000 euros que se puede pagar por un jugador en segunda división. Y eso, en cierto modo, si somos economistas, es una representación más o menos fidedigna de la calidad y el talento del jugador. Yo lo quería introducir en la mitad, entre los dos polos, es la noción de valor, ¿no? De cómo intentamos construir una evaluación, una valorización del jugador que permita un poco, pues eso, crear un precio al final, porque esto está muy ligado al mercado de traspasos, pero lo vemos también muchas veces en el mercado de traspasos, que los traspasos a veces superan muchísimo el valor que puede tener un jugador, por ejemplo, en Transfer Market, que podemos hablar, por ejemplo, de Transfer Market si queréis, y el traspaso puede ser muy superior por X o Y razón, ¿no? Entonces, esta idea de valor está un poco eso, entre los dos polos, entre el talento, la calidad y el precio del otro. Y es curioso y me parece importante señalarlo porque hay un montón de técnicas, ¿no? Para medir este valor, ¿no? Y Manu, tú has hablado, ¿no? De estos diferentes estilos de director deportivo, ¿no? El evaluador, experto, ojo crítico, que se pasa horas en campos de barro viendo jugadores y que sabe detectar el talento puro a ojo desnudo, ¿no? O lo que se está haciendo ahora un poco en el estilo de la película esta famosa Moneyball y del ejemplo del béisbol o del baloncesto en Estados Unidos con una serie de estadísticas enormes, intentar tener la mayor cantidad de información posible sobre los jugadores y a partir de eso detectar el jugador que a lo mejor es desconocido pero puede entrar en ese lateral izquierdo ofensivo que necesita el equipo o ese mediocentro recuperador, en fin, pero para posiciones muy específicas, ¿no? Lo que es interesante es que desde mi punto de vista, y tampoco soy un experto de la historia del fútbol, ¿no? Pero
Son transformaciones muy recientes, ¿no? En el sentido de que el mercado de traspasos, tal y como lo conocemos hoy en día, es una invención relativamente reciente, ¿no? Es decir, la ley Bosman del 95, que es muy conocida en Europa, que es la que permite, digamos, la que hace saltar una cierta serie de impedimentos a los traspasos, como las indemnizaciones a los clubes, el límite del cupo de extranjeros en los clubes, extranjeros comunitarios, no sigue estando extracomunitarios. Esos son los años 90, pero son transformaciones que vienen de antes, en realidad, que vienen de los años 70, 80, y que en realidad son muy históricas. Yo quería hablaros un poco de la historia del mercado de traspasos también, ¿no? Y luego intentar vincular esto con las valorizaciones, los sueldos y los traspasos, el precio que se paga por los jugadores, ¿no? Y leyendo sobre el tema, yo pensaba que era algo eso, muy reciente, pero ha habido traspasos desde que hay fútbol, en realidad. Hay traspasos desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Francia, finales del XIX en Inglaterra. Y lo que es curioso es que el mercado de traspasos tiene mucho que ver con los contratos que tienen los jugadores, ¿no? Históricamente, los jugadores, para poder inscribirse en la liga, cuando se empieza a profesionalizar todo el tema del fútbol, están obligados de quedarse al menos una temporada en su equipo. Y luego, por ejemplo, en Francia tienen contratos que se llaman de por vida hasta el año 69, o sea, que es algo que dura bastante y que, en cierto modo, crea los traspasos, ¿no? Es decir, si tú eres la propiedad del club, para poder irte del club, tu nuevo empleador, ¿no?, tiene que pagar un traspaso por ti, ¿no? Y eso es una cuestión que se ha visto desde que existe el fútbol, básicamente. Es algo curioso porque si nos queremos meter a reflexionar sobre qué formas sociales existen aquí, ¿no? Tenemos un mercado laboral al final muy arcaico, ¿no? Es decir, un mercado laboral que es básicamente una especie de esclavitud modernizada, ¿no? Es decir, asalariada, pero los jugadores son propiedad del club, y de hecho los clubes los cuentan como activos contables hoy en día, ¿no? Los jugadores tienen amortización, son un bien del capital del club, ¿no? Que es una cosa muy, muy curiosa cuando vosotros o yo no somos un activo de las organizaciones para las que trabajamos en términos contables, ¿no? Como puede ser un futbolista. Bueno, Jorge a lo mejor tiene ahí cosas que contar, pero bueno, está este mercado laboral muy particular, ¿no? Y por encima tenemos el mercado de traspasos, ¿no? Y los dos se alimentan el uno al otro, ¿no? Y es un mercado de traspasos que, como comentábamos, explota esto en los años 90 y la inflación, la burbuja del mercado de traspasos que sigue hasta hoy, no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero, y en estas cuestiones de evaluación, de valorización, y llego y igual acabo sobre esto y luego podemos hablar de cosas más concretas, lo que a mí me parece muy interesante es que se ha desarrollado muchísimo y para mí se va a quedar el tema de la cuantificación, ¿no? Es decir, de todo esto del Big Data que estáis comentando, pero también, y me parece muy interesante, están mirando cómo construye Transfer Market el valor de un futbolista, por cómo Transfer Market u otras webs especializadas dicen Pedri vale 140 millones, algo así. Y es interesante porque las métricas propiamente futbolísticas, las métricas que puede utilizar un Monchi o un Víctor Horta, es decir, ocasiones creadas, duelos ganados, etcétera, es solo una parte y al final relativamente pequeña del valor en Transfer Market o del valor en este tipo de cuantificaciones especializadas. Estas webs, por ejemplo, tienen en cuenta variables como marketing, cuánto puede ingresar el club por publicidad, club de origen, cuánto el club de origen ha ingresado por traspasos en los últimos años. Es decir, hay toda una serie de variables, en realidad, extrafutbolísticas que tienen que ver con el propio mercado de traspasos en sí mismo, pero también con un montón de cuestiones que no tienen necesariamente que ver con el talento, ¿no?, con la calidad. Y entonces eso, que hay como dos formas de cuantificar, de estandardizar, de big dataizar el talento, ¿no? Una que utilizan el ojo experto, pero armado con un montón de datos, ¿no? Que sería el director deportivo, pero también los clubes, los presidentes, que también tienen otra serie de variables en mente, ¿no? Cuando toman decisiones como fichar a James Rodríguez, ¿no?, después del Mundial de 2014. Pues obviamente yo creo que Florentino no solo está pensando en la zurda espectacular de James Rodríguez, ¿no?, pero sino
en el mercado colombiano, latinoamericano, en expandir la marca Real Madrid, cosas que también son importantes y que al final afectan el precio, ¿no? En estos 3 pasos que describí al principio, ¿no? Talento, valor y precio, y que son cosas que al final están todas relacionadas, pero variables que al final entran en juego y que no tienen necesariamente que ver con el talento. Último punto, y termino con esto, y es que esta cuantificación del talento, del juego y del valor, al final hace que la Eurocopa, los mundiales, hayan perdido un poco esa especie de carácter de escaparate de jugadores desconocidos, ¿no? Es decir, que a lo mejor en los años 90, cuando explota el mercado de fichajes, los mundiales, algún jugador nigeriano, en la Eurocopa algún jugador de la República Checa, de Rumanía, que de repente hace los 3 partidos de su vida y se gana un fichaje a un equipo de la Premier o de la Serie A. Eso está desapareciendo un poco. Pero no tanto, es decir, yo creo que hay jugadores que, digamos, los directores deportivos utilizan más estos escaparates para confirmar que jugadores que a lo mejor juegan en clubes pequeños, en ligas modestas, pueden rendir al mayor nivel. Y entonces sigue estando aún esta mística y esta magia de a ver quién la va a romper en la próxima Eurocopa. Yo creo que hay algunos nombres ahí que, aparte de Calafiori, que ya es bastante establecido, podemos comentar. Perfecto, Pablo, pues muchísimas gracias, muy interesante todo lo que comentabas. Creo que hay varios puntos, ¿no?, que has tocado que vale la pena que retomemos junto a Manu. Yo te quería justamente preguntar por este último punto, ¿no?, que hablas que cada vez es más raro pues, que salte la sorpresa con algún jugador que quizás no esté tan monitoreado y que a través del Mundial y la Eurocopa se conviertan en grandes escaparates, ¿no?, para jugadores que que se conviertan en estrellas. Te quería preguntar por el mundo de los ojeadores. Cada club o a través de los directores deportivos en sí, entiendo que tienen pues un equipo de asesores alrededor, ¿no? Con una serie de ojeadores, asesores deportivos que ir a buscar el próximo talento, ¿no?, para seguir haciendo crecer su marca, su club, su institución. ¿Tú crees que la figura del ojeador que iba al campo de fútbol de infantiles, de juveniles en diferentes campos de fútbol en España, que se ha vivido mucho, eso está abocado a desaparecer con la aparición del Big Data, de grandes fuentes de datos que podemos sacar a través de Transfer Market, a través de otro tipo de plataformas que van a ir surgiendo con la inteligencia artificial sin lugar a dudas? ¿Crees que esa figura del ojeador romántica que teníamos va a desaparecer en esa búsqueda de talento, o cómo lo ves tú? Yo creo que no. Yo, por seguir un poco estos temas alrededor del Valencia, justamente, que aquí llevo la que visita réplica de la Recopa del 80, no, por seguir un poco estos temas, yo creo que, pero es lo que tú dices, es decir, de que el ojeador, que siempre ha sido una figura local al final, de ir a ver a los equipos, yo que sé, de la región, de los pueblos, o saber por entrenadores conocidos que hay algún jugador que que la está rompiendo en algún club pequeño, eso va a seguir, y es una cosa que de hecho yo creo que está desarrollando incluso más aún, de ir a ver cada vez jugadores más jóvenes, ¿no? Es decir, de intentar llevarte a la cantera del equipo grande, pues del Valencia, del Villarreal, del Español, de llevarte al jugador de 10, 12 años que ya está empezando a despuntar en un equipo pequeño del pueblo. Ahora, el ojeador internacional, que yo creo que es una cosa que sí que se desarrolló mucho en los años 80, 90, 2000, estos ojeadores que se iban a Brasil, a Argentina, a ver los partidos en directo allá, yo creo que eso va menos. Es decir, y eso sí que las bases de datos permiten ojear a distancia, ¿no? Y permiten justamente reducir un poco los costes de una dirección deportiva de un equipo, y ahí también pues hacen un poco economías de escala los equipos. Buenísimo. Ahí, además, bueno, para complementar un poco, creo yo que también hay clubes que tienen marginal gains, o sea, tienen ventajas competitivas también. Por ejemplo, el Brighton, ¿verdad? El Brighton parece que tiene una sala donde nadie más entra, donde solo estableció el presidente Tony Bloom, ¿verdad? Y a través de pura data, acá sí estamos hablando Moneyball puro y duro, ¿no? De pura data, de variables que probablemente solo ellos manejan, que solo ellos saben qué significa también, ¿no? Y le pueden poner contexto, es donde fichan a un jugador argentino de 16 años, a un entrenador de 31 años que acaba de subir con el São Paulo, que son cosas que solo ellos saben, ¿no?
Y acá estamos hablando de otro fenómeno económico, ¿no? Que es la simetría de información. O sea, acá hay personas que tienen esa información y otras personas que no, o no saben lo que significa. Y acá es donde entro un poco y quiero relanzar el debate, ¿no? Hablabas un poco, socio, sobre el Real Madrid, sobre Florentino Pérez, ¿no? Y yo creo que Florentino Pérez tiene esta información, pero de otra manera. O sea, él sabe que un jugador como Jude Bellingham, con 20, 21 años, puede llegar a jugar al Madrid, puede llegar a jugar de falso 9 al Real Madrid y tiene suficiente mental, aparte de todo lo extrafutbolístico que habló Pablo, ¿no? De el marketing que se le puede hacer, entrar al mercado inglés, lo carismático que es, lo bien que maneja las redes sociales. Todo esto es otro tipo de información que al club le interesa. En cambio, Tony Bloom en el Brighton lo que está haciendo es recopilando información, ¿no? Recopilando información de, por ejemplo, Buenanote, ¿no? El 40 del Brighton, que cómo puede jugar de 10 y cómo puede llevar el balón de un punto a tal punto, ¿no? Y eso nadie más lo sabe, o probablemente pocos lo saben en el fútbol. Así que es un buen debate, ¿no? O sea, cómo recopilamos información y cómo la manejamos. Sí, no, a mí me parece importante lo que dices porque al final no toda la información se puede cuantificar, ¿no? Es algo que vemos mucho y muy bien con Bellingham, ¿no? Es decir, tú puedes cuantificar con Bellingham las ocasiones que crea, los duelos ofensivos que gana, todo lo que tú quieras, pero no puedes cuantificar que es un buen chaval, ¿no? No puedes cuantificar que es un tío serio, que no se va de fiesta. Son cosas que tienes que conocer el entorno del jugador, la personalidad, y ahí sí que entra un poco esa figura un poco del ojeador, pero que el Madrid yo creo que en la falsa dirección deportiva que tiene el Madrid es algo que controlan mucho, ¿no? Es decir, de ir a ver al futbolista, pero ver su entorno y tener un poco eso también controlado, porque son cosas importantes también para la integración al club, pues eso, cómo se va a adaptar a la vida en un país diferente, es decir, son cosas que al final no, o sea, el Big Data no te lo da todo, ¿no? Y tienes que luego tener también una capacidad interpretativa y de saber leer al futbolista más allá de sus habilidades cuantificadas, ¿no? Sí, justamente creo que esa es la clave, ¿no? El Big Data es lo cuantitativo puro y duro y es a lo que vamos a ir, pero al final estamos hablando de relaciones en lo humano, entre personas y todos estos temas que influyen tanto en la capacidad de un empleado, ¿no? En poder cumplir con los objetivos del club, pues no solo vienen de ocasiones creadas, goles, asistencias, sino también su capacidad para... su capacidad mental para resaltar momentos difíciles, cómo se comporta él en su vida personal, su entorno, tanto familiar como de amigos, o sea, todo eso es cualitativo y eso es lo que hace que el ojeador o esa mano derecha del presidente siga teniendo ese peso en lo humano, ¿no? Que todavía las máquinas quizás no lo pueden tocar todavía. Yo quería preguntar, hablabas también, Pablo, otro de los temas interesantes de la ley Bosman, ¿no? Súper interesante porque a raíz de esa ley, pues una de las grandes consecuencias fue la globalización del fútbol, ¿no? Anteriormente, aquí tengo un par de datos que lo podemos comentar. En los diferentes países de la Unión Europea había reglas en las ligas nacionales, ¿no? En Inglaterra, la Liga del Fútbol Inglés pues, solo permitía un máximo de 3 jugadores extranjeros en el equipo titular. En España también se limitaba a 3 jugadores extranjeros. En Italia, después en Alemania, todos de la misma manera. Y eso hacía que quizás a nivel de talento se podía llegar a... valorar más el talento interno, el talento de una cantera, el talento de un club desde infantiles, desde las personas que trabajan desde el club desde muy pequeño. Y había que quizás trabajar más ese talento y trabajar más en una filosofía, en una metodología, en una mentalidad para ir creando nuevos grandes jugadores, ¿no? Con la ley Bosman pues se globaliza todo y ahora no tienes esa limitación y pues tenemos grandes clubes globales como puede ser el City, el Real Madrid, que con dineros pues salen al mercado y compran todo lo bueno que se pueden encontrar, ¿no? Sin ir a quizás defender el talento interno que pueden tener. Si bien el Madrid es verdad que la cantera del Madrid pues es una de las canteras más, digamos, valoradas en cuanto a nivel de mercado porque han sabido vender muy bien y tienen jugadores por todas las ligas, ¿no? Pero ese aspecto, ¿cómo lo veis, socio Manu, digo Pablo, a nivel de ese talento interno? ¿Se ha ido perdiendo? Ahora con la ley Bosman, pues es cuestión de ir a buscar
al primero que salga en Brasil que juegue bien a la pelota. ¿Se deja de lado la cantera en el mundo del fútbol ahora? Desde luego es una pregunta importantísima y que para mí no es tanto cantera o traspasos, pero que hay que situarlo, bueno, de entrada históricamente, ¿no? Y sí que es verdad que en los años 70, cuando empieza realmente a haber traspasos importantes entre los clubes nacionales y también de Europa, sí que hay clubes que empiezan a desinvertir en sus canteras para invertir en fichajes. Yo creo que es una tendencia que se ha un poco invertido recientemente. Ahora ningún club profesional que merezca ese nombre se puede permitir no tener cantera, porque no es solo tener cantera para llevar jugadores al primer equipo, sino es tener cantera para vender canteranos también. Entonces hay un poco, yo creo que dos tipos de club, ¿no? Los clubes, que eso es algo que no hemos comentado, que podría haber comentado también en mi exposición, pero que el mercado de fichajes no beneficia solamente a los compradores, ¿no? Es decir, que pueden atraer el talento, comprarse a los mejores jugadores, estos Madrid, Manchester City, etcétera, sino que también beneficia a los vendedores, ¿no? Es decir, el modelo económico de muchísimos clubes, más allá de los clásicos vendedores, el Lille, el Benfica, incluso el Valencia en España, que dependen económicamente y que están construidos alrededor de vender jugadores, pero también han construido muchas veces las canteras alrededor de esta filosofía, ¿no? De conseguir jugadores muy pronto, formarlos, hacerlos explotar, un poco esta idea Monchi, ¿no? Pero también del Lille, con este Luis Campos, y luego venderlos para reinvertir el dinero en jugadores también menos conocidos, un poco hay unas cosas que está haciendo el Leipzig o el Dortmund, ¿no? Pero que equipos como el Madrid o el Barça o el City utiliza también la cantera para financiar estos macrofichajes, ¿no? Es decir, cuando tú ves al City vender a Cole Palmer por 30 millones de euros cuando ha jugado 15 minutos con el primer equipo, ¿no? Porque no tiene sitio en este universo Guardiola que decías, Jordi, ¿no? Pues eso, utilizan la cantera para vender y para financiarse. Yo creo que el Madrid hace un poco lo mismo, el Barça también un poco en cierta medida. Justo. Y además, para complementar, creo yo que los fichajes que vienen de la cantera son contados 100% como profits, ¿no? O sea, que en cambio, si compraste a un jugador que viene de Perú y luego va a Italia y luego va a Polonia, ¿no? Y lo compras, ese valor no solo se va repartiendo por pequeñas cláusulas que van poniendo en el contrato, ¿no? Que si lleva 40 millones, imaginémonos del PSG al Legia Varsovia, ¿no? Tiene que pasar 5 millones al club italiano, 2 millones al club peruano, etcétera. Exacto, no, bueno, hay dos cuestiones ahí, yo creo que son súper importantes para entender este tema. Uno es las cuestiones ligadas a la amortización de los futbolistas, es decir, cuando tú fichas a un jugador por 40 millones por 5 temporadas, pues estás amortizando 8 por temporada, ¿no? Entonces, si lo vendes a mitad y te quedan a lo mejor aún 20 por amortizar, estas son las reglas del fair play financiero, ¿no? Pero, claro, de beneficio reinvertible en España te quedarían, pues, 20 millones para fichar. Vendes un canterano por 40 que te entran a la caja no solo de cash, sino de reinvertibles. Y luego son estas cláusulas también de formación de futbolistas, de por dónde han pasado antes de los 20 años y demás, que eso siempre los clubes formadores pueden estar rascando en realidad durante todos los traspasos de un futbolista un 2%, un 1% del traspaso a cada vez que se traspasa. Eso es una cosa súper interesante para los clubes formadores, porque sobre todo para pequeños clubes que a lo mejor no son tan punteros, pero por pequeños clubes franceses como el Lens o cosas así, con eso en realidad rascan bastante dinero. Claro, definitivamente. Y una pequeña anécdota, Jude Bellingham, por ejemplo, ahorita que está en la final contra el Dortmund, ¿no? Parece que el Dortmund recibió más dinero por haber perdido la final de la Champions por haber formado a Jude Bellingham y que tenía una cláusula en su contrato y traspasa hacia el Real Madrid, recibiendo 5 millones más. Sí, no, yo leí que incluso era más. Creo que era más, sí, pero de todas formas eso explícaselo al aficionado, ¿no? Que viajó a Wembley, yo creo que quería la Copa, ¿no? Antes de la salud financiera de un club que de hecho está bastante bien, si bien ahora hay una crisis institucional, ¿no, Manu? Con el entrenador que acaba de salir. No, era una muerte anunciada ya.
Pero Perfecto. sí, digamos que los cambios estructurales, y ya que estamos hablando de directores deportivos y estructuras así, trabajar con un director deportivo nunca es fácil, porque lo quiere llevar hacia una dirección de largo plazo y el entrenador está buscando ser exitoso hoy, no mañana, ¿verdad? Y ahí hubo choques y parece que Edin Terzic no se va muy bien con Sebastian Kell, entonces ahí donde la muerte anunciada ocurrió. Perfecto. Y otro de los temas que habló Pablo en su intervención y me pareció muy interesante es el mundo de transfer market, ¿no? Que se habla mucho en el día de hoy. O sea, bueno, Transfer Market, como sabréis, ¿no? Se fundó en 2010 por un alemán y es uno de los sitios más visitados, ¿no? En toda Alemania, ¿no? No solo de aficionados curiosos, pero también de pues, medios de comunicación, directivos, que acuden a ver esos análisis puntuales. No conozco muy bien la metodología de cómo se define el valor de ese jugador, porque es verdad que suele ser ciertamente subjetiva y conlleva connotaciones que vienen del mundo del marketing, del valor del club, como bien has comentado, Pablo, pero a mí a veces me salta a los ojos, ¿no? Cuando veo ciertas comparaciones en Twitter, así un poco de meme, de broma, cuando veo que, no sé, Arda Güler tiene el mismo valor que Cubarsí, o bueno, quizás no es, no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál es exactamente la metodología que se utiliza y si es verdad que vamos a basarnos mucho en Transfer Market para elegir las nuevas potencias, ¿no? Siendo yo Monchi, voy a mirar Transfer Market para decidir, oye, este vale la pena o esta es la referencia del precio de mercado para empezar a negociar o es una milonga. No, yo creo que el precio de Transfer Market no se utiliza a nivel profesional, creo yo, es decir, luego vete tú a saber cómo funcionan los clubes, pero yo quería hablar de Transfer Market justamente porque me parece que es un buen indicador de que el valor del futbolista no es necesariamente su precio, ¿no? Y que en la construcción tanto el valor como el precio entran un montón de variables diferentes. Algo que es interesante y que es importante mencionar y que no he mencionado es que entre el valor y el precio entran también los agentes de futbolistas, que ellos sí que no están en Transfer Market. Y que son los que también han participado mucho en la inflación de los traspasos y en la aumentación del número de traspasos, ¿no? Ellos son gente que ha ayudado a construir el mercado de traspasos como lo conocemos hoy, en realidad. Pero para volver a Transfer Market, yo creo que es interesante, pues es una de estas herramientas o plataformas que creo que no me conozco bien la historia, pero que se construyeron un poco como medio de broma, ¿no? O entre gente que lo hace para, pues eso, pues tener así una idea, ¿no? Un catálogo de futbolistas y seguir un poco sus valores. Pero lo que es interesante es que se ha vuelto una herramienta social en realidad, es decir, de que un poco lo que decíamos, ¿no? El pueblo cómo mide el talento, pues en realidad lo medimos con Transfer Market, ¿no? Es decir, yo creo que Monchi y los directores deportivos tienen sus herramientas pagadas que muchas veces las hacen ellos mismos in-house, ¿no? Como el Brighton, como decías, Manu, pero que nosotros que no tenemos eso, ni el tiempo ni las ganas de ponernos a mirar tantos datos, pues vamos a Transfer Market, ¿no? Tienes ahí todas las estadísticas, los clubes, el valor y lo utilizamos pues para estas comparaciones, ¿no? Muchas veces de broma, pero también para nosotros representarnos cuánto vale un futbolista, ¿no? Esta pregunta que nos hacemos tanto, pues, en realidad, y que habla tanto de que, pues eso, y que el valor, un punto importante, que no es solo monetario, precio, y no es solo talento, sino también es simbólico, ¿no? Es decir, de lo que representa un futbolista. Un libro del que yo me he basado mucho para preparar esto sobre la investigación de Manuel Chotet, que es un sociólogo francés que ha escrito un libro que se llama El valor del futbolista, salió el año pasado, y él habla mucho de esto, de esta dimensión simbólica, ¿no? De cómo es posible que se convierta un futbolista en no solo un representante social, sino que todo el mundo habla de los futbolistas, la fama, el estatus, y eso también entra, ¿no? Y el precio del traspaso entra en la construcción de ese estatus y esa fama, ese valor simbólico del futbolista. Yo quería abrir otro velo que quizás se cambia un poco, pero se me acaba de ocurrir ahora con lo que estás comentando, Pablo. Hablamos de que son grandes figuras sociales, ¿no? Y el valor que se le da, tanto cuantitativo como cualitativo, hace que son personas que
que pues están en la vida pública y que tanto por lo bueno y por lo malo pues se les escucha y pueden tener un peso a la hora de hablar. Hoy ha salido esa información o esas noticias, ¿no? Que, por ejemplo, tanto Marcus Thuram como Mbappé se han mojado un poco ahora con el terremoto de la política francesa, ¿no? Que ahora que hay elecciones anticipadas el día 30, el 7 de julio. Mbappé, Marcus Thuram, dando a entender que Francia no tiene que moverse hacia los extremos y que él espera seguir estando orgulloso de portar la camiseta francesa el 7 de julio. El valor de un jugador como Mbappé, o sea, quiero decir, ¿le da valor hablar de temas sociales que son tan importantes para los franceses ahora que está representando al país en lo que es el fútbol o no? Es una pregunta buenísima y que no había planteado, pero yo creo que es más que hay ciertos futbolistas que se pueden permitir tomar la palabra públicamente para hablar de estas cosas y justamente no tener miedo a que justamente afecte su valor de fichaje o su traspaso. Es decir, hemos visto, de hecho, en España tuvimos un par de casos de futbolistas, no me acuerdo su nombre, Zozulia era, futbolista ucraniano o ruso, no me acuerdo, tenía así como un pasado neonazi que iba a fichar por el Rayo Vallecano, club muy de izquierdas, y que los aficionados bloquearon el fichaje, ¿no? Que yo creo que hay futbolistas que por justamente el valor social que han adquirido, como Mbappé, que es una estrella reconocida, que ha ganado el Mundial, que está a punto de ganar el segundo Mundial, prácticamente él solo en la final, que se puede permitir ser una personalidad pública, ¿no? Y que otros futbolistas no se lo pueden permitir tanto. ¿Esto afecta al valor de Mbappé? Yo creo que no. Yo creo que no, porque justamente se lo puede permitir. Ahora, que si fuese un futbolista como, no sé, Marcus Thuram en realidad es un buen ejemplo. Es decir, Marcus Thuram, si hubiese dicho algo un poco más bestia, ¿no? En vez de decir como es importante que la gente vote y implícitamente decir que no vote a la extrema derecha, que hubiese dicho como, no sé, alguna burrada, Marcus Thuram, a lo mejor pues el próximo club que lo vaya a fichar, si tiene aficionados de esa ideología política, pues van a bloquear ese fichaje, ¿no? Entonces, como que nadie va a bloquear el fichaje de Mbappé, pero a lo mejor el fichaje de un Marcus Thuram sí. Ya estaba fichado Mbappé, dicen, ¿no? Claro, eso, bueno, además ya cuando estás fichado por Floren, pues eso ya está sellado, ¿no? Pero es verdad que es muy interesante, hablando del valor, ¿no? Que no es solo monetario, como tú decías, ¿no? El caso de Zozulia, ¿no? Igual vemos el Big Data o los datos que manejaba la directiva del Rayo y el tío pues cumplía con las expectativas para tácticas, de juego de equipo, de goles, etcétera, pero el valor social se redujo a cero o a la nada por una presión brutal, ¿no? De la afición del Rayo, de la masa social, que dijo, oye, yo a este jugador no lo quiero porque no representa los valores de mi club, ¿no? Entonces, es muy interesante eso, porque hay jugadores que se mojan, otros que no, y hasta qué punto tienen la responsabilidad de mojarse o no, ¿no? Siendo grandes figuras del fútbol mundial, como puede ser Mbappé. Y esa es una de las grandes anécdotas, ¿no? De Michael Jordan, ¿no? Que una de las grandes críticas que tuvo esta leyenda que va más allá del mundo del baloncesto, pues fue que nunca se llegó a mojar en política, en una época en donde pues ya empezaba a haber muchas manifestaciones en contra de la violencia contra los negros, la violencia racial que existía en Estados Unidos, y Michael Jordan nunca quiso ser muy defensor de esa causa, justamente porque podía influir en las ventas de sus zapatillas Nike Air Jordan, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que se cuenta, ¿no? en The Last Dance. Y es muy interesante en ese sentido. ¿Tú, Manu, recuerdas a algún jugador que haya quizás perdido valor social por algún escándalo también que puede ser a nivel extradeportivo? Quizás podemos hablar de Valbuena, Benzema, puede haber otros jugadores, ¿no? Que hayan puesto en riesgo su carrera o incluso a través del dopaje, ¿no? Como es el caso de Pogba. O el caso de Guardiola también. Guardiola en los últimos años de su carrera, dopado, se fue a jugar. En realidad Guardiola es interesante, el jugador también, porque al final de su carrera se dio cuenta que ya no iba a tener piernas para poder cubrir tanto espacio, siendo un defensor, un mediocampista, un 5, ¿no? Un mediocampista recuperador, pero con mucha salida, ¿no? Entonces dijo, voy a salir y voy a tomarme 3 equipos que yo puedo ir y tomar la metodología de estos entrenadores.
Se fue al Brescia, se fue a la Roma y se fue con Juan Malío, que ahorita es su asistente, ¿no? Se fue a los Dorados de Sinaloa también, se fue Guardiola. Con Juan Malío, justamente. Y es ahí, en Italia, donde le encuentran dopaje. Y es ahí donde la Roma, por ejemplo, jugó muy poco por eso, justamente. Y el valor se le vino abajo. Pero él lo tomó más bien como un curso, ¿no? Intelectual, ¿no? Como me voy a formar del Brescia que tenía, que de hecho ahorita no recuerdo el nombre, pero ese entrenador del Brescia fue el primero en darse cuenta que Pirlo no era un 10, sino era un mediocampista 5. Y lo hizo jugar así. Y a la Roma fue por Capello, ¿no? Por Fabio Capello. Creo que eso es un tema, bueno, eso se abrió otro melón, el mundo del dopaje, súper interesante, lo podríamos hablar en otras sesiones, pero bueno, creo que Guardiola, no es por defenderlo, pero era víctima de un sistema, o sea, el dopaje era más que generalizado en Italia en los 90, en el mundo del fútbol, ¿no? O sea, podéis encontrar en YouTube un vídeo de Cannavaro que le están haciendo una inyección de sangre y el tío se está riendo con el preparador físico antes de la Eurocopa 2000 o el Mundial 98, no sé muy bien, pero no había esa conciencia de lo que representaba el dopaje con la Juventus, con Zidane, con Deschamps, con el preparador físico de la Juventus, que es el actual preparador físico del Real Madrid. O sea, ahí tiro una cuerda para el antimadridismo que pueda tirar ahí, que pueda indagar ahí, no voy a dar más, pero es súper interesante eso también y lo hablaremos. Socio, no sé si te parece que ahora podemos abrir sesión de debate, hablemos un poquito más de la actualidad, de la Eurocopa, de cómo lo vemos, revelación, preguntarle quizás a Pablo cómo está viendo esta Eurocopa, qué equipo o qué jugador le entusiasma más, si está entusiasmado con Luis de la Fuente o no, lo podemos preguntar si te parece bien, Manu, pero quizás también en la ocasión de añadir a nuestros fervientes colaboradores que han estado fieles y leales al programa desde la temporada 1. No sé si están ahí porque los veo sin cámara. Voy a saludar a Shanti Calvo, que agradezco su tiempo, ya que ahora mismo está jugando el Español contra el Oviedo, ¿no? El ascenso a Primera División, sé que lo está siguiendo de lleno, con mucho nervio. No sé si Shanti estás ahí. Buenas tardes. Está viendo el partido. Está viendo el partido, vamos a dejarlo de lado. Igual está también Santiago, no sé, Santi, si estás ahí. Está viendo otro partido. Con lo bien que iba el programa, socio, nos están dejando así muy mal ahora mismo. Pero bueno, igual preguntarle a Pablo de la Eurocopa. Comentabas al principio, ¿no? Que te estás metiendo de lleno. ¿Tú eres de los que pone un cartel en tu casa cerrado por fútbol este mes, como hacía Eduardo Galeano, o cómo lo ves tú? Yo soy como Cannavaro con la bolsa de sangre. Me he puesto una transfusión de Eurocopa y tengo, ya está, en vena desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche todos los días, ¿no? Y sí, la verdad es que a mí me encanta la Eurocopa, me encantan los mundiales, pero me encanta la Eurocopa porque me parece que el nivel está igualadísimo. Es decir, justo antes del programa estaba viendo el Polonia-Países Bajos, que Polonia pues les ha hecho sudar tinta china a Países Bajos, que de hecho han estado a punto de empatar al final, partidazo, cuando Polonia me parece lo más flojo de esta Eurocopa, ¿no? Sin Lewandowski, sin Milic arriba, o sea, el nivel muy igualado, muy igualado. De hecho, pues lo que habéis dicho, ¿no? España ayer gana, pero el resultado súper engañoso. Para mí España jugó bastante mal, de hecho. Pero eso es otro tema que se puede tocar. Sí, Alemania golea, pero a Escocia flojita y además que se queda con uno menos antes del descanso. En fin, el nivel siempre está muy igualado y además hay muchos jugadores interesantes, ¿no? Es decir, yo es que me he hecho una lista y todo de jugadores a seguir. Yo, de hecho, si no los habéis visto, los vídeos de Maldini, 15 minutos, 10-15 minutos sobre cada equipo, opciones para el 11 inicial de cada equipo, espectacular. Si queréis, hay un vídeo sobre Georgia, jugadores a seguir de Georgia, aparte de Kvaratskhelia, muy interesante. Tomamos nota y nos lo llevamos como deberes, socio, para la próxima sesión. Importantes deberes, sí. Siempre se aprende con Maldini, seguro que sí. A nivel de favoritos, ¿quién pondrías en el primer escalafón, Pablo? Hombre, para mí, obviamente, Francia e Inglaterra por plantilla, es decir, ves los suplentes y los suplentes prácticamente que serían titulares en cualquier otra selección, pero para mí favorito número 1 es Alemania, es decir,
Pero más por una cuestión de cómo lo siento y de cómo lo veo y del equipo, cómo veo que llega. Es decir, juntando un medio del campo súper completo con Andrich, Kroos, Gundogan, de lo mejor que hay en la Eurocopa, y luego arriba con lo que tiene, que poca cosa tienen con Musiala, Wirtz, Kai Havertz, luego metes a Füllkrug para tener un 9 más clásico, y luego en la defensa Neuer en la portería. Me parece que jugando en casa, Alemania, aunque no sea la favorita a lo mejor a nivel de público general como Francia o Inglaterra pueden serlo, creo que Alemania va a llegar muy lejos. Muy interesante y justo quiero aprovechar para dar la bienvenida a Rojicius Santiago González desde la Ciudad de México y preguntarte también, Santi, no sé, darte la bienvenida antes que nada al programa, esta segunda temporada, pero hablamos mucho de Alemania, Pablo ha comentado ahora que su favorita también es Alemania. Tú como francés, como ciudadano ilustre, ¿no?, que viene a votar a las elecciones europeas, ¿cómo sientes cómo palpas el equipo francés? Porque a nivel de individualidades a mí me parece la más potente, ¿no? Sí, sí, obvio. O sea, creo que Mbappé, pues lo que dijo, ¿no? Que tiene muchas ganas, es el torneo que les falta. Creo que ya tiene la Nations League, ya tiene la Copa del Mundo, entonces yo creo que pues Francia siempre es favorita, pero no, yo creo igual que como Pablo que la localidad Alemania viene de un muy mal periodo desde hace varios años. Bueno, desde 2014 no me acuerdo si han hecho algo bueno y siento que pues pueden seguramente favoritos, no es dar la sorpresa, pero como reivindicarse, ¿no? Socio, ¿alguna pregunta para Rojicios nivel Eurocopa? Sí, ahorita quería saber cuál crees que va a ser el próximo gran jugador de esta Eurocopa. No digamos lo obvio, aparte de Mbappé, ¿no? Pero un jugador que tú creas que va a ser esta ventana perfecta para que salte al próximo equipo o el gran público lo conozca. ¿Para mí? Para el que quiera responder. Bueno, pues empiezo y luego si Santi tiene algo más que añadir. Yo tengo parte de Calafiori, que ya lo habéis mencionado y que para mí ya es un nombre muy establecido en el fútbol europeo. Aparte de Scamacca también, que ya es muy conocido, ganador de la Europa League, delantero del Atalanta, que pueden ser importantes. Yo me he apuntado futbolistas para mí muy importantes. Empezar Palhinha en Portugal, mediocentro defensivo del Fulham. Importantísimo y que yo creo que el Fulham se le queda muy pequeño, que en Portugal es muy importante. Jugadores así un poco menos conocidos. Bueno, en Alemania ya hablo un poco de Andrich, Mittelstadt, lateral izquierdo del Stuttgart, que a Alemania le faltaba mucho un lateral izquierdo y Mittelstadt le da todo este recorrido por la banda súper importante. Pero jugadores así un poco más desconocidos, creo que central joven del Benfica, Antonio Silva en Portugal, muy importante a seguir. Este también es de los que va a pegar un pelotazo en los próximos años, traspasos de estos 50-60 millones. Y así un poco más escondidos, yo creo que Mikautadze, el delantero de Georgia, que ha hecho un temporadón en el Metz en Francia, yo os lo recomiendo mucho. Y si no, bueno, Georgia obviamente, Mamardashvili, portero del Valencia, porterazo, que debería salir en este mercado. Y bueno, luego en Turquía también hay gente interesante, Yachiki del Lille, Yildiz, 18 años de la Juventus. En fin, hay jugadores interesantes en Turquía, aparte de Arda Güler, por supuesto. Sí, no, súper interesante los nombres que comentas. Algunos no los tenía en la retina, pero quiero aprovechar para yo hablar de un jugador que se llama Johan Bakayoko. No sé si le suena, ¿no? Obviamente, pues quizás es más conocido como extremo vistoso, rápido y hábil a Doku, que juega en el City ahora de Guardiola, pero Johan Bakayoko pues tiene 21 años, se ha consagrado en la liga holandesa, 14 goles en el PSV, con el entrenador del PSV, ¿no?, que ahora se va al Liverpool, y quizás es más desconocido, ¿no?, de todos, pero puede llevar a Bélgica a más lejos de lo que se puede creer, ¿no?, con los jugadores que ya tiene. Y otro más conocido quizás en clave nacional de Liga Española, pues Artem Dovbyk,
bueno, quizás este es más conocido, pero bueno, este delantero ucraniano, ¿no? Que ha sido la pieza fundamental del Girona, ¿no? Del Girona histórico, ¿no? Metiéndose en la Champions con Mitchell. Pero bueno, veremos con la Ucrania de Zinchenko, de Mudryk, de Chigankov, de Lunin, de Shevchenko como entrenador. Creo que puede hacer un gran campeonato, y el Girona también, siguiendo un poquito lo que decías con Paliña con el Fulham, el Girona se le queda un poquito pequeño, ¿no? Socio, ¿tú concuerdas con lo que digo? Totalmente, totalmente. Creo que son jugadores muy interesantes, sobre todo que son multifacéticos también en ciertas fases del juego. Yo voy a elegir a jugadores diferentes y luego te dejo el espacio a ti, Rojo. El primero es también belga, pero no es, digamos, el más despampanante o el más glorioso. Leandro Trossard me parece un jugador muy completo. En realidad puede jugar en toda la línea ofensiva, en la izquierda, en medio o a la derecha. En el Arsenal lo ha hecho muy bien. Realmente apareció en momentos donde realmente lo necesitaba. Hasta incluso Anne Hathaway se volvió famosa por haberle dicho que lo amaba porque había metido gol estaba en una entrevista y su compañero de entrevista estaba celebrando el gol del Arsenal. Pero Leandro Trossard en realidad es un jugador muy completo. Creo que puede ser una muy buena ventana para que la gente se dé cuenta de lo bueno que es. Y el otro que quiero mencionar, alguien también muy famoso, Alexander Arnold, extremadamente bueno, solo que hoy con un perfil diferente. Hoy va a jugar como medio centro, ¿verdad? Como un 8, digamos, tiene el mejor pie derecho del mundo hoy día. No conozco a alguien con mejor, digamos, calidad a nivel de fuerza, a nivel de centro, a nivel de tiro. Y sobre todo es algo que todos los aficionados que juegan a FIFA lo han puesto a jugar ahí porque saben la calidad que tiene a nivel técnico, ¿no? Y además en lateral derecho siempre ha dejado como este vacío defensivo, entonces como que para mitigar un poco ese riesgo, ponerlo a jugar en medio es una buena idea. Así que creo que ¿Es el mejor lateral derecho para ti, o el valor de este jugador está mediatizado, para hablar de lo que decíamos? Porque has comentado, bueno, comento de Dani Carvajal, ¿no? Que está en una época impresionante. No es porque sea un madridista, confeso, pero viendo los resultados y lo que está llevando al equipo, no sé Arnold dónde puede llegar, ¿no? Sí, digamos, Arnold, creo yo que el futuro ya no está en la banda derecha, está en el medio. Probablemente hablabas del entrenador del Feyenoord, ahorita entrenador del Liverpool, creo que él lo va a hacer jugar en medio, simplemente por la calidad técnica que tiene y sabiendo que sí tiene ausencias defensivas, ¿no? Que muchos goles que les han metido a Liverpool y sobre todo que el otro equipo, el contrincante, identifica hasta atrás de la espalda de Alexander Arnold, ¿no? No diría que es el mejor del mundo, pero sí diría que es el mejor pie derecho del mundo, ¿verdad? Es brutalmente bueno técnicamente y todos los pases que pone siguen siendo impresionantes. No sé, Rojo, ¿tú qué pensás? ¿Cuáles serían tus jugadores favoritos? No sé, o sea, ahorita creo que tenía muchas curiosidad de ver los jugadores de Ucrania. Creo que, bueno, lo que dijo Jorge, vienen en buen momento desde los que están en el Girona. Creo que, pues, como dijo también Xavi la anterior vez, ojito con Ucrania. De pronto, pues es eso, ¿no? Como que vienen de una buena generación. Y creo que otra cosa que se está menospreciando mucho también es Bélgica. Bélgica creo que igual tiene su muy buen equipo, entonces no hay que dejarlo de lado. Pero así jugadores que tenga en mente, que tenga ganas de ver, no, creo que es más, la verdad me centro más en el equipo como tal. Solo hay un jugador que me había marcado de Italia, me acuerdo, en el Mundial Sub-20 pasado, en 2023, que bueno, no sé si ustedes lo conozcan mucho o sepan de él, cómo le fue, pero se llama Cesare Casadei, creo que está en el Chelsea o lo llamaron de préstamo, y era un animal en el Mundial Sub-20, o sea, yo me acuerdo cuando eliminó de hecho a Colombia en el Mundial Sub-20, como en cuartos de final. Italia creo que, no estoy seguro si quedaron campeones o perdieron la final con Uruguay, creo. Pero era un animal en el área y 21 años, hizo 7 goles, de hecho en esa Copa del Mundo quedó goleador. No sé por qué, bueno, supongo por continuidad, porque no ha jugado, no lo llaman, pero yo creo que
pues para mí me hubiera gustado mucho verlo en esta Eurocopa. Pero bueno, creo que Italia igual tiene muy buenos goleadores también, pero sí, no sé en sí por qué no lo llamaron, No. supongo por la continuidad, porque no Pero, venía jugando. ¿está Casadei o no pero en la Euro? sí. No está. No está No la está. Pero juega más en el No. medio, ¿no? No es No 9 es un puro, jugador que me juega- hubiera gustado ver en la Euro. Ujú. Sí, eso también es una buena pregunta, ¿no? Los jugadores que quizás no están, que nos hubiese gustado ver. Pero bueno, el tiempo también se nos está escapando. Yo creo que podríamos hacer unos 10 minutos de previa de la Copa América, socio, antes de pasar a la sección ping-pong, aprovechando que está Santiago aquí con nosotros y que la Copa América, otro gran torneo continental, ¿no? Que empieza la próxima semana, el día 20, me parece. Creo que está más abierto de lo que parece. Yo en el primer programa hablé de la Uruguay de Marcelo Bielsa, que creo que puede dar una gran sorpresa, y no sería una sorpresa porque creo que es uno de los candidatos, pero hay otros equipos, ¿no? Como Ecuador, que está haciendo un gran trabajo con los jóvenes que tiene, Venezuela, que ha empezado súper bien las eliminatorias y va a estar ahí peleando, pero yo quería preguntarle, Rojito, sobre Colombia. Ayer, último amistoso, ¿no? 3-0 sobre Bolivia. No está perdiendo partidos, ¿no? Está sacando resultados y no sé cómo ves el ambiente, ¿no? De tanto con el nuevo técnico como con los jugadores que están. ¿Sientes que este puede ser el año? A ver, creo que hay mucha ilusión, la verdad, eso sí. Y bueno, puede ser positivo y negativo. Positivo porque, bueno, viene una racha ganadora, tiene una mentalidad ahora el jugador, sí, que antes no tenía mucho la selección Colombia, que jugadores que juegan en Europa casi todo el equipo y tiene una mentalidad mucho más racional, organizada, ganadora, como los pies en la tierra. Eso lo puede ser positivo y que esa racha pues se transmita luego en los partidos, pero históricamente Colombia ha tenido, o sea, bueno, yo trato mucho de ser racional en ese sentido porque históricamente Colombia yo no lo considero favorito, o sea, sí considero que es candidato, pero los favoritos son los que, pues por historia, han estado siempre ahí, Uruguay, Argentina, Brasil. Pero seguro que toda esta presión que está sintiendo el equipo, que siempre tú ves las conferencias de prensa cuando le hablan los jugadores o al entrenador, todo el mundo le dice, es favorito, van a ganar el título, o sea, creo que hay que calmar, pues ellos lo que transmiten internamente, y me parece bien, es que pues tratan de calmar las aguas como, no, pues hay trabajo, todavía no estamos en el escalón de Uruguay, Brasil y Argentina, o sea, se aspira a llegar a eso, pero bueno, Colombia históricamente pues le ha pasado cosas así que todo el mundo lo considera súper bien favorito y luego pues termina yéndole mal, ¿no? En el 90 le ganaron 5-0 a Argentina, en Argentina, y luego Pelé sale diciendo que pues favorito y al final le fue mal. Me acuerdo en el 2018 que de hecho fuimos a ver un muy buen partido Francia-Colombia en Francia y que gana 3-2 Colombia en amistoso. Entonces, pues Colombia es el campeón de los amistosos, si lo pensamos así. Pero siento que pues hay que ir con calma, o sea, lo que importa es los títulos y ya está, o sea, esa tiene que ser la mentalidad. Y entonces, pues nada, es eso, como que tienen con qué, pero hay que ver. Socio, tú desde tu sangre latinoamericana, ¿cómo ves a Colombia? O si ves algún otro favorito que no hemos comentado en el primer programa, o sorpresa más que favorito, ¿no? Igual alguna sorpresa. Sí, digamos, es fácil caer en la tentación de decir los grandes, ¿verdad? O sea, Argentina o Brasil, solo por calidad. Y estamos hablando al final de una competición de eliminación directa, lo cual el efecto suerte o el efecto no contabilizado afecta más en el resultado final. ¿Qué quiero decir con esto? Que al trabajar menos esquemas tácticos, cómo te paras, al defender menos los tiros de esquina, todo esto influye mucho, ¿no? Y influye mucho en la calidad del estilo de jugador que uno tiene.
Es por eso que Mbappé pudo haber ganado un mundial por él solo, cuando con el PSG en una Champions League no lo puede hacer, ¿verdad? Es la misma razón por la cual Messi puede ganar una Copa del Mundo jugando a los 35 años, porque solo necesita hacer 5 buenos partidos para ganar un torneo internacional, ¿no? Y por eso voy a hablar lo más convencional posible. Para mí va a ser Argentina el ganador de la Copa América por la mística que tiene, por la mentalidad que tienen. Lo vi yo, ¿verdad? En el amistoso contra Guatemala. Obviamente Guatemala no es ningún referente a nivel futbolístico, pero quiero decir que aunque puedes jugar muy bien contra un gran equipo y solo la calidad te salva, ¿no? Teniendo a Di María, teniendo a McAllister, teniendo a Messi, teniendo en la banca a la Araña, es imposible competir contra un equipo así, muy completo, ¿no? ¿Tú, Jorge? Sí, yo, bueno, no quiero ser repetitivo, pero me encanta Uruguay. A nivel columna vertebral, grandes jugadores consagrados en Europa, un entrenador top, súper motivado, que va a saber sacar lo mejor de cada uno de ellos y un equipo que históricamente ha sabido competir siempre, ¿no? Entonces, yo me quedaría con la Uruguay de Bielsa. Igual después nos decepciona a todos y me tengo que meter en una cueva, ¿no? Bien profunda, pero me gustaría ver a Uruguay ahí con jugadores experimentados como Suárez, pero también jóvenes consagrados como Valverde, Araujo, Darwin Núñez, Arrascaeta, que está jugando en el Flamengo, me parece, en Brasil. Y se me escapa alguno más, seguro, pero creo que son grandes jugadores y tienen equipo para competir y esa pasión, ¿no? De ese plus que hay que dar, ¿no? De esa garra, esa pasión, ese sentir la camiseta que quizás en el fútbol europeo no lo sentimos tanto como podría sentirse en la Copa América y es tan importante, ¿no? Para hacer esa diferencia a nivel profesional. Si quieres, socio, le hacemos la pregunta a Pablo. Sé que la Copa América igual no es lo que más estás siguiendo, pero no sé si tienes algún comentario o algún tema que te gustaría resaltar a nivel de jugadores, equipos, anécdotas, dudas sobre esta Copa América. ¿Te gusta, te atrae, lo verás, te da pereza? No, yo creo que me veré, pero las eliminatorias. No voy a ir a... Yo soy de café para muy cafeteros con el fútbol europeo. También porque conozco más a los jugadores, ¿no? Es decir, que también es lo que hace que me atrae más, yo que sé, por ejemplo, ver a una Austria, que no hemos hablado de Austria, pero mucho ojo con Austria, que tiene un equipazo. Pero iba a decir lo mismo que tú, es decir, yo por lo que he seguido así de lejos, la Uruguay de Bielsa sabe cosas y va a hacer cosas interesantes. Luego, eso, que le elimine por penaltis Ecuador en octavos de final, pues puede pasar, ¿sabes? Y yo lo que tengo mucha curiosidad por todo el ruido que está viendo es con Brasil. Es decir, yo creo que Brasil llega en un momento raro con jugadores en muy buen estado de forma como Vinicius, que está diciendo Vinicius si gana la Copa América, Balón de Oro, no sé qué, pero y al mismo tiempo veo a Brasil como no sé, como una especie de cambio de ciclo. Me sorprende porque no conozco también el contexto del equipo, de los jugadores, del ruido, de Ronaldinho diciendo que juegan mal, en fin. Pero ojo a la decepción que puede dar Brasil y ojo a que le puede costar el Balón de Oro a Vinicius, que es algo importante. Porque ponle que si Kroos gana la Eurocopa y Vinicius Brasil pincha en la Copa América, se espera un año más, yo creo. Sí. También está Bellingham, ¿no? Veremos con Inglaterra cómo lo logra hacer. Pero sí, creo que Brasil es súper interesante, es una incógnita y de hecho el grupo de Brasil está Colombia, creo que es el primer partido. Otra de las incógnitas y jugadores, hablando de jugadores que quiero mucho ver es Endricky, que parece que está ganando un rol preponderante en ese equipo, ¿no? Tan joven, llega al Madrid en calidad de estrella, a ver lo que puede aguantar. Sigue siendo una incógnita, no sé hasta dónde puede llegar, pero no sé, Rojito, ¿cómo ves ese Colombia-Brasil, ¿no? Para iniciar. Sí, o sea, creo que Brasil viene de un momento, pues sí, decepción mal y que en eliminatorias va sexto, entonces que cosas que nunca se habían visto antes, como Colombia en eliminatorias nunca le había ganado a Brasil y le ganó, Argentina nunca le había ganado a Brasil en Brasil y le ganó también hace poco y creo que vienen con una mala racha,
pero bueno, es Brasil, entonces tiene muy buenos jugadores, muy buenas individualidades. Vinicius viene en muy buen momento, entonces pues hay que tener cuidado. Y empieza, creo, Brasil empieza con Costa Rica y termina los partidos. El último partido del grupo es Colombia, entonces ahí siento yo que se debería definir el liderato entre los dos. Pero no, sí, Brasil, pues creo que pues, los equipos tienen la mentalidad de que hay que aprovecharse ese momento de que Brasil está débil para hacer cosas, y seguramente Colombia lo piensa. Si puedo decir también en el grupo, pues Paraguay también viene en un mal momento, Costa Rica, pues Costa Rica tiene un buen entrenador, de hecho, que se llama Gustavo Alfaro, que hizo un buen Argentina, papel ¿no? con Ecuador en eliminatorias. El Argentino, sí, próximo Faro. argentino. En eliminatorias, muy bueno, pero bueno, en la Copa del Mundo les fue, ya sabemos cómo le fue. Creo que fue una decepción, se esperaba mucho de Ecuador en ese momento, pero es buen entrenador, entonces, ojito. Costa Rica, pues bueno, también viene en un cambio generacional y no están los mismos referentes que antes, tampoco, que lo que se vio en 2014, que y todo. Pero bueno, siento que hay que tener cuidado. Yo considero que es el grupo más de la muerte, o sea, si ves en cuanto a historia, equilibrio y el resto, comparado al resto de grupos, pues siento que puede ser el grupo de la muerte. Y luego, si nos podemos analizar luego los cruces, cómo están, siento que Argentina pues sería el más favorecido, el favorito de por sí, pero el más favorecido porque luego se cruza con Ecuador o con México, solo se cruza con ellos y ya. En cambio, Colombia se tiene que cruzar o con Estados Unidos, que bueno, que es local, que pues contra Colombia demostró muy mal papel, pero luego, no sé si vieron el amistoso contra Brasil, sí jugó bien, a pesar de que dominó Brasil, pero mejoró mucho. Entonces, pues hay que pues, tener cuidado también con Estados Unidos como local y eso. Y luego en el cruce, pues está Uruguay o Estados Unidos, se supone la lógica, o Colombia. Entonces, para llegar a la final, Colombia tiene que pasar por Uruguay, Brasil o Estados Unidos. Y ahí es donde siento que se pueden matar ahí como los candidatos al título. Pero bueno, no, yo siento que Uruguay y Argentina son los que vienen más fuertes. Otro que siento yo que puede dar la sorpresa es Chile con Gareca, que hizo muy buenas cosas con Perú y viene. Chile estaba jugando muy mal en eliminatorias y últimamente pues se ha recuperado. Entonces, pues siento que puede dar una sorpresa a Chile y bueno, ganaron hace poco 2 Copas Américas. Entonces también eso les puede dar una como motivación más, como estamos por presente. Lo bonito es que no se cruzan con la Eurocopa los partidos, entonces pues podremos ver todo. Bueno, en Francia, Pablo, no creo que los pueda ver porque son la Copa América, creo que es como a las 4 o 3 de la mañana, pero pues nosotros tenemos la suerte de que lo vamos a ver, entonces muchas ganas. Perfecto, perfecto. Se vienen cositas, sin duda, se vienen cositas. Vamos a pasar a la sección ping-pong. No sé si Shanti se quiere conectar. Hablarnos rápidamente del Español Oviedo. ¿Cómo va el partido? ¿Cómo lo estás viendo? En directo, aquí en tercer tiempo. Estoy cagando líquido. Está 0-0, pero bueno, estamos bien, pero es una final de playoff, joder. Sí. ¿Cómo va? O sea, primer tiempo en Oviedo están jugando, ¿no? Sí, 0-0, ambientazo. Es que el Oviedo a mí tiene que estar en primera también, pero este año tiene que ser nosotros porque la hemos cagado en liga. Y bueno, ya veremos. Bueno, pues ahí están las palabras de Shanti, otro ilustre colaborador de la primera temporada del tercer tiempo. No sé si quieren saludar a Shanti, aprovechando que está aquí 2 minutitos más, comentarle algo. Pablo, igual hace tiempo no se conocen, no se ven. Veo que los dos vienen con grandes camisetas históricas, ¿no? Shanti, ¿la de tuya de qué año es? No, esta es de hace 2 años. Pero
Santi, porterazo mítico de los veteranos espartanos, hombre. Bueno, de los espartanos, que ahora existen veteranos espartanos, que Sí. algunos habéis jugado ilustremente con nosotros, recientemente calificados para la final de la Copa FLA. Equipazo también a seguir. Ahí queda. Pero no, joder, el spa tiene que subir, tío. Eso no sé cómo lo vais a arreglar, pero hay que subir. Bajamos en vuestro campo con un robo gordo, pero ya sí que no. Ya, pero es que si no bajábamos nosotros, así que, ¿qué quieres que te diga? Bueno, perfecto. Pues gracias, Shanti, por tenerte aquí. Vamos a pasar a la sección ping-pong y acabamos. Dejaré concluir a mi socio Cabrera con Pablo y últimas palabras. Así que, Pablo, te dejo pues la cámara, estarás conmigo, te toca conmigo. Voy a dejar a los colaboradores a la derecha para ir viendo reacciones, saber un poquito cómo lo están viviendo, cómo lo sienten, cómo lo palpan. No sé si has podido ver la primera temporada, la primera grabación, pero bueno, sección ping-pong son preguntas cortas con respuestas rápidas y dinámicas, ¿vale? Para que no te lo pienses tanto, pero que puedas también ser honesto y tú mismo, ¿vale? Venga. No sé si tienes alguna pregunta o duda, pero si no, arrancamos. Yo apelo, venga. Venga, empezamos. Pablo Cusack, ¿a qué edad empezaste a ver fútbol? Prontísimo, a los 6, 7 años. 6, 7 años. ¿Un ídolo de deporte masculino? Ídolo, así a bote pronto, Baraja. Desde pequeño además tenía su camiseta. Histórico, Baraja, gran jugador de Valencia. ¿Un ídolo femenino? Ídolo femenino. Puede ser de otros deportes también, si no. Sí, no, estoy pensando, pero en realidad es que he seguido mucho del fútbol y ahí me flipa, bueno, no solamente... sí, Aitana Bonmatí. Aitana Bonmatí, actual Balón de Oro de fútbol femenino, claro que sí. Actual Balón de Oro. ¿Qué equipo ha sido más influyente en la historia de España? El equipo más influyente en la historia de España, yo creo que el Real Madrid. Ahí no hay pregunta, para lo bueno y para lo malo. Perfecto. ¿Qué opinas del fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid? Es un abuso, es decir, eso sería en una palabra, pero diferencial. ¿VAR sí o VAR no? Con V de vaca. VAR con V de vaca sí y VAR con B de burro también. ¿Jugador más influyente de la historia del Valencia? Más influyente de la historia del Valencia, Mario Alberto Kempes, que llevo esta camiseta que llevo puesta. Jugadorazo, campeón con Argentina en el 78, claro que sí. ¿Cuándo te has sentido más orgulloso de ser del Valencia, Pablo? Yo creo que más orgulloso cuando ganamos la Copa del Rey 2019, el año del centenario, contra el Barça de Messi. Yo creo que por orgullo histórico son las 2 finales de Champions, pero no tenía la edad y no lo viví con la intensidad que viví esa final del 2019, después de un año muy malo. Acabarlo así, clasificando para la Champions, fue precioso. ¿El mejor entrenador de la historia? De toda la historia, Johan Cruyff. Revolucionar el fútbol como lo hizo Johan Cruyff. ¿Qué copa es más difícil de ganar, la Copa América o la Eurocopa? Yo creo que la Eurocopa, por lo que decía, que el nivel está muy parejo. La Copa América, si hay un hay un pelotón de 4 o 5 equipos que incluso Brasil, Argentina, Colombia, en función del año, está más parejo. Arriba, pero llegar hasta el final es relativamente fácil, me parece. En Eurocopa, clasificarse del grupo incluso es difícil. Ahí está Pablo mojándose en directo en el tercer tiempo. En una frase, ¿qué piensas de Vinicius Junior? Puede mejorar en muchos aspectos, pero muy buen jugador. Ahí puede está. Mejorar, pero muy buen jugador. Perfecto. Ahí queda para interpretación de nuestro público. Un consejo para darle a un político. Más ambición les falta a los políticos. En una frase, ¿cómo definirías la sociología? Una frase de la sociología es el arte y la práctica de cuestionar el sentido común. Muy bien. ¿Se ha equivocado Macron convocando elecciones anticipadas? Error garrafal para él. Yo creo que yo hasta cierto punto me alegro porque ha salido la Unión de la Izquierda, pero para él no lo entiendo. Perfecto. ¿Vino o cerveza?
Cerveza. ¿Queso francés o queso español? Francés. ¿Un escritor? Un escritor, me voy a quedar poco conocido, el noruego Karl Ove Knausgaard. ¿Una película? Una película difícil. Mira, es un poco tópico, pero a mí me gusta mucho Interstellar. Interestelar, ahí sí. ¿Una comida? Una comida, para ti que estás en México, los tacos. Y es lo que más echo de menos y ojalá importar tacos en vena como la Eurocopa. Ojalá. Claro que sí, unos buenos tacos nunca fallan. ¿Qué país te gustaría conocer? Me gustaría conocer, me gustaría conocer mucho Algeria. Argelia en español, de hecho. Algeria. ¿Alguna razón en especial? La historia que tiene, la historia del pasado colonial francés, que está aquí cerca, que se oye mucho hablar de Argelia en Francia, pero muy poca gente la conoce y yo soy uno de ellos, así que ojalá visitarlo un día. Perfecto. ¿Un insulto español? Insulto español, que te jodan. ¿Un lugar para visitar en Valencia? En Valencia, para visitar, yo creo que la Albufera, que fui hace mucho que, bueno, no había ido en mi vida, pero el paseo en barca por la Albufera con la puesta de sol, un lujo. ¿Un arrepentimiento en tu vida? Arrepentimiento en mi vida, muchos, pero espero que no sea hacer una tesis, pero hay días que me arrepiento de hacer una tesis. Nuevo coñazo, 6 años que llevo, pero ya acabando. Es un largo camino, pero seguro valdrá la pena. Pablo le tiene miedo a... Tengo miedo a muchas cosas, pero sobre todo, terrible pánico irracional a las cucarachas. A las cucarachas. Esto es irracional y es un miedo muy común, de mucha gente. Y última pregunta, de manera honesta, transparente. En pocas palabras, ¿Pablo Cuissac se define como? Me defino como un investigador. Me gusta investigar. Es mi trabajo. Ojalá que lo siga siendo en el futuro. Y me ha encantado investigar para este programa, investigar un poco de jugadores de la Eurocopa, que tengo aquí una lista que podríamos seguir hablando, Baumgartner, de Sesco, pero es lo que me gusta, estar ahí leyendo, buscando, informándome y compartiéndolo, así que un gusto. Perfecto, Pablo. Pues muchas gracias por el ping pong, creo que ha salido bien. No sé cómo lo han visto los demás, pero bueno, Manu, te dejo concluir y cerrar el programa del día de hoy. Gracias, y gracias, socio, y gracias, Pablo, por haberte conectado. Siempre fue un placer, ¿verdad? Lo intentamos la vez pasada, la edición pasada, pero no se pudo por un montón de razones, pero ahora al fin pudimos. Y vaya tema que escogimos, tema denso, tema que se sale incluso de nuestras manos, pero sobre todo creo yo que tuvimos el tronco del tema, lo pulimos muy bien, ¿verdad? Entonces te agradezco mucho, te mando un abrazote allá, espero que termines la tesis y como siempre, Amunt Valencia. Amunt, muchas gracias, chicos, y un gusto, el gusto es mío y la próxima vez cuando queráis. Gracias, Pablo. Gracias a Santi también, a Santiago, Rojito le decimos con cariño, y a Shanti, que está pariendo ahorita por el español. Así que espero que tu equipo gane, porque me regalaste una camisa y me la voy a poner ahorita directo para que darte el efecto Cabrera. Buenísimo. Y quería solo resaltar un par de palabras. Un saludo a Fernando y a Luis Michel por haber hecho el Ironman, que no se pudieron conectar por esa razón. Así que espero yo que lo hayan hecho de buena manera, que se sientan felices y sobre todo nos vemos el próximo capítulo. Un abrazo a todos los que nos escuchan y que viva el fútbol. Hasta luego, gracias. Gracias.